Bueno, ¿ustedes me escuchan? Porque si yo trato de sacar el micrófono, no sé qué va a pasar. Bueno, yo quería, en nombre del Fondo Nacional de las Artes, presentar este ciclo que realmente creo que por diversas razones es un motivo de alegría para todos nosotros. Este ciclo se llama La ficción y sus hacedores, y ya la idea misma parece brillante. Quiero decir que este ciclo lo organiza el Fondo Nacional de las Artes con Casa de Letras, que es la que hizo la propuesta y lo organizó. Les decía que me parece brillante esto de la ficción y sus hacedores porque siempre resulta muy seductor escuchar a los creadores contar los secretos de su trabajo. Creo que es también para aquellos, no solo a quienes escribimos, sino a quienes nos apasiona la lectura, nos gusta conocer esos recovecos. Por otro lado, porque lo va a conducir Silvia Hoppenheim, que realmente es deslumbrante y que sabe sacarles el jugo a los escritores, lo sé por experiencia, de modo que siempre es un lujo tenerla a ella haciendo entrevistas a los escritores. Y por otro lado, por los escritores invitados. Y como todos nosotros podemos tener conciencia ahora, este comienzo del ciclo es realmente un lujo porque lo tenemos a un escritor excepcional, a un hombre excepcional como es Héctor Tizón, a quien siempre es un enorme placer escuchar. Y ahora, para que nos cuenten muy brevemente esto, qué es Casa de Letras, va a hablar uno de sus directores, junto con Blanca Herrera, lo dirige, que es Carlos Luteran. Nada más. Bueno, buenas noches. Mi nombre es Carlos Luteran. En nombre de Casa de Letras, le damos la bienvenida a este ciclo de entrevistas. Sí, decía que les dábamos la bienvenida en nombre de Casa de Letras a este ciclo de entrevistas a personalidades del mundo de las letras y de las palabras. Quiero aprovechar este momento para hacer una muy breve presentación de Casa de Letras, qué nos mueve y a quiénes va dirigido. Nuestra misión es la de enseñar y desarrollar con un sentido formativo la escritura, la narración oral, la lectura y todos los universos vinculados. Está abierta, pues, entonces a todos aquellos que quieran sentir placer en narrar, en escribir o en leer, en quienes busquen en la palabra su modo de expresión creativa, a quienes amen la literatura y quieran convertir su pasión en un oficio. Este ciclo forma parte de nuestro programa educativo. Está abierto en principio a todo el público, pero está orientado especialmente a nuestros alumnos como parte del programa de formación plural que nos hemos trazado. Vamos a ir entonces en busca de los secretos de la escritura, pesquisar las claves de la escritura de estos autores. Queremos agradecer finalmente al Fondo Nacional de las Artes el apoyo que nos ha dado con sus autoridades y muy especialmente a Silvia Hoppenheim por su idea, por su apoyo y por su amistad. Muchas gracias. Espero que disfruten. Bueno, yo no voy a revelar ningún secreto de Héctor Tizón, porque en realidad los secretos creo que hay que conservarlos cuando se trata de literatura, porque de ahí surgen todos los libros, y el secreto es precisamente indescifrable.
De todas maneras, creo que algunos escritores tienen el don de volver la vida más tangible. Van dándole forma a la existencia con sus palabras, y eso es lo que finalmente nos emociona a los lectores. Borges, en su autobiografía, cuenta que cuando su madre le leía fragmentos de un libro de C.S. Lewis que se llama Fuera del planeta del silencio, Borges se puso a llorar y dijo: lloro porque comprendo. La lectura de obras como las de Tizón justamente nos permiten comprender o vislumbrar, a veces llorando, la confluencia del hombre y su hábitat, siendo la morada, y digo bien la morada, que no es lo mismo que la casa. En la morada se mora, en la casa se pasa. La morada es uno de los grandes temas en la obra de Héctor Tizón. En el final de su novela La casa y el viento, Héctor Tizón escribe, lo digo porque muchas veces los escritores olvidan lo que han escrito, aunque es maravilloso. No sé si le pasa. Allí le recuerdo entonces también a Héctor Tizón, escribió en La casa y el viento: la historia de un hombre es un largo rodeo alrededor de su casa. Obviamente hay otros temas que subyacen en la prosa de Tizón, como el amor, la soledad, el destierro, la violencia sofocada y obviamente la muerte. Pero la muerte en distintas formas, en forma de pérdida, en forma de huida, deshaciéndose. Ustedes dirán que todos estos temas son los temas que están en la literatura universal, y yo les diré, Héctor Tizón está en la literatura universal. Para mí y para muchos lectores críticos es un clásico ya de la literatura argentina. Y como es un clásico, escribir sobre el amor es decir otra cosa, como por ejemplo en la novela de La casa y el viento, un personaje que dice: ella no me ama, no amó en mí sino la compensación de su propia soledad. Por eso uno puede quizás caer en un cliché hablando de los temas de un escritor, pero siempre hay otra forma de asomarse a esos puntos. Con respecto a los viajes, por ejemplo, que es un tema recurrente, pero ya los viajes como fuga, como huida, escribe Tizón: todas mis partidas fueron fugas, la única verdad está en el cuerpo. Les cuento un poco también, para tener un contexto, que Héctor Tizón incursionó con fervor en política, llegó a ser diputado, es juez, fue diplomático, se exilió en Madrid, fue condecorado en Francia como caballero de la Orden de las Artes y las Letras y recibió muchos premios, uno de ellos justamente el Gran Premio 2000 del Fondo Nacional de las Artes. Libros de Tizón hay muchos. Traje para que sea más tangible la letra. Es siempre lindo estar acompañado de los libros del autor con quien uno conversa, porque quizás empiezan a cobrar vida repentinamente. Hay libros de cuentos, hay muchas novelas, hay algunos libros odiados por el propio autor, del que seguramente vamos a hablar después, que es El viejo soldado, un libro, diría casi póstumo, porque el exilio quizás en los escritores marca una muerte o una doble vida, si se es un poquito más optimista. Entonces, ese libro, aquel libro que él no quiso publicar y que casi quemó, aparece ya de vuelta 20 o 25 años después de esa otra vida de la que murió, que fue el exilio. Pero ya que estamos aquí con Héctor, quería agradecerle sobre todo que inaugure este ciclo. Son todos testigos de este agradecimiento. Y empezar por el principio, si es posible, por esas marcas de la infancia. Recuerdo que en la obra de Héctor Tizón el paisaje es casi una página donde se escribe. Y si la infancia son recuerdos, para un escritor los recuerdos son anotaciones. Entonces, quería saber cómo fue esa infancia, los afectos, el colegio abandonado, un colegio donde creo que durmió Belgrano, ¿no?, en tiempo remoto. ¿Y qué quedó de esa infancia para seguir anotando después en su literatura? Bueno,
Es cierto eso de que para recordar hay que acudir a veces a los libros, y es cierto que un autor muchas veces se olvida lo que ha escrito. Y otras veces cuando alguien, como ahora con Silvia, los lee, o uno mismo los relee, se asombra. ¿Cómo pude haber escrito yo esto? Se asombra para bien o para no tan bien. Pero es que el acto de la escritura no es realmente una operación absolutamente consciente, sino todo lo contrario. Y tiene que ver fundamentalmente con esa fuente inagotable de experiencias de vida que fue la infancia, que no todas la vivimos igual. En el caso mío, yo siempre he pensado que la infancia no tenía tanta importancia, hasta que de pronto, recorriendo lugares, yo vivo en el lugar donde se desarrolló mi infancia, pero voy descubriendo, como quien va soñando por etapas, lugares. Los lugares los voy relacionando con imágenes de personas, con momentos y hasta a veces con fragmentos de palabras que yo creía olvidados para siempre y que sin embargo reviven en esa operación que describe tan ejemplarmente Proust, al sentir, por ejemplo, que una rama se quiebra, o sentir de pronto el olor de la tierra cuando apenas cae la lluvia. Entonces, ese conjunto de cosas lo llevan a un mundo que no es muy fácil de describir, y mucho menos es fácil de describirlo en ese momento, porque realmente un escritor es una especie de cronista retroactivo, es una especie de alguien que está contando experiencias que a veces sucedieron o apenas sucedieron muchos años antes, cuando ya casi la vida de un hombre está concluida. Silvia acaba de referir, por ejemplo, la cuestión del sentimiento que de pronto uno mismo siente. Y hay una anécdota muy elocuente de Tolstoy, que no recuerdo quién la cuenta, que a Tolstoy lo veían siempre escribiendo en esa habitación de madera que escribía en su casa de campo de Yasnaya Poliana, y él siempre tuvo una actitud de patrono amable con sus campesinos. Todos conocemos la vocación de Tolstoy por la protección y la piedad respecto de sus campesinos, a tal punto que en realidad él confesó alguna vez que su vocación había sido la de ser un reformador social, y para empezar un reformador de la legislación agraria en Rusia. Entonces, un día rondaba un campesino alrededor de la habitación. Se ve que no se animaba a hablar con él, hasta que de pronto caminó, se quitó el gorro, se descubrió ante él y le dice: yo sé por qué escribes tú. Tolstoy le preguntó: ¿y por qué? Y él dice: tú escribes para que yo llore. Es decir, la relación que se había creado entre el escritor y el posible lector era la más profunda a la que puede aspirar un escritor. Es decir, una especie de compasión, pasión conjunta, querer juntamente con el otro y quererse mutuamente. De nada le vale a uno haber llegado a alguien y que la causa de esa llegada, o el resultado de esa llegada, sea nada más que una tesis doctoral, sino haber llegado al otro de tal manera
que esa relación sea una relación de amor. Ese es realmente el sentido, o lo que da sentido a lo que un escritor escribe. Por otra parte, cada uno de los libros de un escritor, creo yo, tiene su historia particular. No se puede hacer una historia común para todos los libros, sino cada libro, como cada hombre, nace como pudo, de la mejor manera que pudo nacer, y tiene su particularísima historia, ¿no? Mi primer libro fue un libro que no se editó aquí, sino al cabo de muchos años, que fue uno que se llama, un libro de relatos que se llama Un costado de los rieles. Ese libro nació mejor dicho, no pudo nacer aquí, a raíz de los primeros planteos que yo me hice, que era en qué español podía yo escribir. Si me iba a sentir un escritor argentino, pues yo no tenía nada que ver con los escritores que escribían en Argentina, que en ese momento eran, o por lo menos los que yo conocía, casi todos eran del Río de la Plata. No tenía nada que ver yo con ellos. Y si iba a escribir yo, como escribían mis paisanos, sobre todo las mujeres de mi casa, iba a escribir una especie de jerga que a lo sumo iba a tener una trascendencia en la pedanía, en el pequeño lugar. Solamente cuando me fui a México me sentí como cohabitando con las grandes mayorías. Esa gente era muy parecida a la gente que yo conocía, su concepción de la vida y del tiempo era muy parecida a la que yo tenía, y por primera vez no me sentí un marginado. Entonces sí, me animé realmente a que ese libro se publicara. Los demás libros, por ejemplo, la novela Fuego en Casabindo, que ha tenido una historia bastante asendereada, la concepción de esa novela fue una concepción muy ambiciosa. La lucha la historia de la lucha de la escritura de esa novela fue la historia de despejar páginas, de desechar páginas, porque si no realmente, si yo tenía que contar la historia tal como la historia había ocurrido, es decir, con el afán del cronista, entonces hubiera sido un libro por lo menos de 200 o 300 páginas, que no era mi cometido, ni siquiera era mi aliento, y estaba lejos de mis posibilidades. Entonces, para solucionar eso se me ocurrió recordar cómo vino a mí esa historia y quién me la contó. Esa historia, en realidad, no fue una persona que me contó, sino un conjunto de personas, una especie de relato coral por muchas personas, cada cual con su punto de vista. Y a partir de ahí sí yo alcancé a encontrar el registro para poder comenzar a escribir. Y después el hecho de escribirla duró muy poco, sí, apenas un par de meses y fue escrito. Eso mismo volví a pensar yo cuando me propusieron con ese libro hacer una ópera. Es decir, la historia de esto fue que alguien me llamó al mismo hotel donde vengo siempre, porque suelo repetirme muchas cosas, entre esas mi hábitat. Me llamó a una hora insólita para Buenos Aires, porque creo que eran las 8 de la mañana, y me dijo: yo quiero hablar con usted porque quiero que me ceda los derechos de Fuego en Casabindo. Entonces yo le dije: mire, los derechos
de esa novela se deben haber hecho 4 o 5 ediciones, de manera que va a ser un muy mal negocio para usted editarla de nuevo. Y él me dijo, no, yo no quiero editarla. ¿Y qué quiere usted hacer con ella? Yo quiero hacer una ópera. Eso sí, eso tan insólito que era para mí, me llevó a decirle, bueno, ¿por qué no se viene usted de inmediato y conversamos? Él se vino, entonces me explicó. Estoy abreviando mucho la historia de esto. Y un día me invitó a su casa para ver los avances de la obra. Entonces se sentó en el órgano y tocó los acordes. Dice, tengo un par de arias que quiero hacerle escuchar. Bueno, entonces realmente me parecieron estupendas. Tenía un leitmotiv que como tal venía repitiéndose y reiterándose a medida que avanzaba la composición. Entonces yo le dije, me parece extraordinario, ¿cómo hizo usted para escribir esto? Y me dijo, yo no escribí esto, usted lo escribió. Entonces, en vez de una respuesta me pareció una butada. Entonces me dijo, se lo voy a decir cómo. Este libro lo vi en un escaparate hace muchos años. Inmediatamente surgió la melodía que es el leitmotiv que usted escuchó. Dice, se lo voy a explicar. Sacó unos papeles de esos con un pentagrama que tienen los músicos y me dijo, hasta el siglo, no me acuerdo bien qué siglo, pero hasta Palestrina, las notas equivalían a las letras del alfabeto. Es decir, el do de domine, re de regina, no existían. Después viene eso. Pero hasta entonces eran las letras del alfabeto. Y me dice, se lo voy a escribir con letras. Y puso fuego en Casabindo, pero con signos musicales. Lo puso en el órgano y lo tocó. Y era exactamente el leitmotiv de la ópera. Es decir, eso realmente me pareció muy conmovedor y de ahí en adelante, bueno, se fue creciendo la ópera. Y el año pasado, no sé si el año pasado o el anteaño, que es la que algunos de nosotros seguramente pudo escuchar, que se estrenó en el Teatro Colón, con una, para mí, extraordinaria puesta en escena de Tantanian, y la música, cómo enriquecía el texto y se convertía en otra cosa realmente, porque la novela y la ópera tenían puntos tangenciales. Por supuesto, estaba basada en la historia, digamos, en el meollo de la historia de la novela, pero era absolutamente otra cosa, como suele pasar cuando filman cosas que uno ha escrito. Es decir, si uno quiere buscar la similitud, pues se va a dar una sorpresa, a veces una sorpresa desagradable. Pero es que no hay que buscarla, puesto que son dos formas de expresión que están narrando las mismas cosas, pero con otros medios. Pero por eso me parece bueno, entonces, ya que nos está aclarando Héctor algo que yo desconocía, que es la música real de los textos que uno puede encontrar. Les voy a leer el comienzo de esta novela, Fuego en Casabindo, para que escuchen un poco ese sonido de Tizón. Dice así, primero hay una cita de Homero, como siempre sucede con Tizón. Homero es un anclaje, un corazón, una búsqueda en la obra de Tizón. Así empieza. Aquí la tierra es dura y estéril, el cielo está más cerca que en ninguna otra parte y es azul y vacío. No llueve, pero cuando el cielo ruge su voz es aterradora, implacable, colérica. Sobre esta tierra, en donde es penoso respirar, la gente depende de muchos dioses. Ya no hay aquí hombres extraordinarios y seguramente no los habrá jamás.
Ahora uno se parece a otro como dos hojas de un mismo árbol y el paisaje es igual al hombre. Todo se confunde y va muriendo. Hay una entrada de música, pero por supuesto también de sentido, que es lo que se cruza permanentemente en la obra de Héctor Tizón. Yo quería saber cómo fueron los primeros escritos, cómo se forjó esa escritura iniciática. Obviamente deben haber habido contactos más allá de los paisanos que estaban a su alrededor, contactos literarios que lo fueron marcando, lecturas que asomaron, supongo que en una adolescencia, no sé si una adolescencia oscura o brillante. A veces la adolescencia tiene tapujos, pero descubrimientos al mismo tiempo, ¿no? Sí, no fue brillante, fue oscura y por momentos penosa e incómoda. Tampoco fue muy rica. Nunca sentí que realmente nadie me hiciera profundos aportes culturales. Lo que sí me llamó siempre la atención es la forma en que yo escuchaba contar las historias. A tal punto que creo que en literatura quizás sea más importante que lo que se dice, cómo se lo dice, ¿no? Por eso también, ahora que recuerdo, cuando el año pasado creo que fue, sí, estábamos en Italia y vino la traductora del italiano y yo le pregunté, pero ¿cómo diablos se les ocurre empezar a traducir al italiano la novela más difícil, más intraducible mía, que es El cantar del profeta y el bandido? Porque está hecha no tanto en eso que acabo de decir, está construida no tanto por las palabras que van siendo alineadas, sino por el sonido de las palabras. Y ella me contestó una cosa que me pareció muy interesante. Me dice, sí, fue lo que me aparejó más dificultades hasta que descubrí una cosa. Yo pertenezco a una zona al sur de Nápoles que hablan el italiano, pero no tanto, así como yo hablo el español, pero no tanto. Entonces usé esas formas dialectales, cómo suenan esas formas dialectales, y traté de hacer un paralelo a cómo suenan el habla, por ejemplo, de una remota provincia que nada tiene que ver con el Río de la Plata. Eso me da a mí la sensación, y lo vuelvo a reafirmar, que en literatura, y esto en realidad los poetas lo descubrieron, pero siglos antes, es más importante cómo se lo dice que qué se dice en literatura. A tal punto que la novela que menos dificultades tiene para ser traducida a otro idioma es El viejo soldado, porque la escribí en un periodo en que, muy a pesar mío, me estaba olvidando incluso de cómo sonaba el habla de mi gente, porque ya hacía como 7 años que ya estaba exiliado, ¿no? Entonces, el lenguaje es mucho más neutro, la forma de narrar mucho más, si se quiere, más directa, y puede ser traducida con mucha más facilidad. ¿Por qué El viejo soldado es la única novela del exilio que se salvó del fuego, de ser quemada? ¿Y por qué se quemaron las otras? Cuando yo la terminé de escribir, mi mujer y mis hijos opinaron que eso no debía publicar. Y no debía publicar, y ellos tenían razón, por una razón de decoro, porque realmente el exhibicionismo no tiene nada que ver con el dolor.
con el verdadero dolor. El dolor no puede ser indecoroso. Tampoco uno puede estar mostrando la llaga del exilio a todo el mundo. De manera que tenía que mediar un tiempo entre la terminación de la escritura y la publicación del libro. Tiempo que uno podía aprovechar en tratar de limar todo lo que de expreso tenía esa prosa y todo lo que de explícito tenía lo que yo pretendía decir en esa novela. Por eso, en realidad, deben haber pasado 20 años entre la terminación del libro y la edición de la novela. Ahora, esa lengua del exilio, más allá de la cuestión exhibicionista y el dolor verdadero, es otra. No es, digamos, la lengua plural de las voces que a usted lo rodeaban. Es otra. Es otra porque es una voz más solitaria, más lapidaria también. Y más dolorosa de escribir, porque evidentemente se estaban elaborando sentimientos muy confusos. Hay una relación entre el redactor, relator del libro, que creo que se llama Raúl, sí. Y la historia en sí. Hay una relación con el viejo soldado, que en el fondo es la relación que él tenía con la imagen de su propio padre. Entonces, entre su tan dolorosa historia personal, cargada de dolores, cargada de rencores, todos sentimientos que son realmente muy malos consejeros para quien pretende escribir una obra literaria, se estaban volcando en la figura de ese soldado que al último, al fin de cuentas, era un pobre hombre, y él se da cuenta de esto, pero no podía confesárselo, porque a veces un fascista puede llegar a ser un pobre hombre, ¿no? Entonces, eso que sería una verdad de perogrullo desde el punto de vista de los sentimientos humanos, para él era absolutamente inaceptable. Ese es el drama que me llevó a esperar la publicación y empezar a pulir lo que llevaba escrito y lo que había escrito en definitiva. No sé si ganó o perdió fuerza con esto, pero creo que sí ganó en la posibilidad de que el mensaje llegue en forma más directa al corazón humano que la otra, que hubiera sido un mensaje explícito y, digamos, militante de contar una historia. Ahora, también hay una doble visión que quizás se superponen, la de ser juez y la de juzgar esa realidad desde afuera. Incluso hay muchos jueces personajes en la obra de Tizón. En cuentos como El jactancioso y la bella hay un juez, en El que vino de la lluvia hay un juez, en novelas como Luz de las crueles provincias también hay un juez. Y me pregunto cómo opera ese juez cuando se trata de una realidad dolorosa, donde se juzga, no solo se escribe. Sí. La sensación que prima en un juez, es decir, en un hombre que juzga y sopesa la posición de las partes en un pleito, en el fondo de todo hay no un afán de gran componedor de las pasiones humanas, sino de una especie de doliente solitario de lo que le pasa a las partes en un juicio. Este es un sentimiento, por ejemplo, que no lo puede tener por razones obvias un hombre joven. Todos mis jueces, los que aparecen en mis libros, son por lo general hombres viejos, ¿no? Y hombres viejos que hablan poco.
mi relación con la prosa jurídica y la prosa literaria se llevaban de patada hasta hace muy poco tiempo, porque realmente no alcanzaba yo a descubrir, en eso me ayudó mucho mi mujer, que es lingüista, que en realidad los discursos no son distintos. Los discursos se utilizan para fines distintos, pero en el fondo son discursos literarios también. Nada más parecido a una narrativa de ficción que una sentencia, cuando está bien hecha. Cuando ambas cosas están bien hechas. ¿Qué es lo que hace un juez cuando se le presenta un problema a resolver? Estudia los antecedentes de vida de una parte y los antecedentes de vida de otra parte. Sopesa los datos que le dan las realidades de una y de otra parte, que se llaman pruebas en los juicios, y al último se sienta, cavila, reflexiona detenidamente y trata de resumir la posición de las partes, que terminan en lo que se llama una sentencia, para darle la razón a uno o el otro. Y entonces vienen las distinciones que hay entre un discurso y el otro. Por ejemplo, en una sentencia siempre, nunca hay empate, siempre gana alguien. En una sentencia, al igual que en la narrativa o que en la poesía en definitiva, que es la expresión literaria por antonomasia, hay ciertas libertades que se puede tomar el novelista que nunca se la puede tomar el juez. Los dos buscan la palabra justa, pero el juez no tiene las libertades de un novelista. Las ideas en una sociedad como aquellas son bastante elementales, ¿no? Surgen de los cuatro elementos clásicos: la tierra, el aire, el fuego. Todo lo demás son variantes de esos conceptos. Las metáforas sirven un poco para escapar de esa realidad que en el fondo es muy desdichada, es muy dura, pero que no llevan ni a la autorreferencia ni mucho menos a la autocompasión. La metáfora es una especie de desahogo a la cual aquellos viejos pobladores se abrazan. Incluso Dios es una gran metáfora, o la metáfora por antonomasia. En realidad, Dios es la creación del sueño de los pobres. Nadie que no sea pobre, que en el fondo no sea un desdichado, es un fanático de la existencia de Dios, y aparece esta existencia como superflua. Por eso digo yo que la metáfora suprema para la gente que en el fondo es desdichada es la de Dios. Y en la metáfora mucha de la gente encuentra la forma realmente de comunicarse entre sí. Eso se nota más en los cantares que en la literatura en prosa, en donde se ayuda además de la metáfora con la prosa, con el verso, y sobre todo con el verso rimado, que es la forma más memorable para conservar la memoria, porque es una regla mnemotécnica que se utiliza. ¿Cómo es una presencia, un fantasma que ronda en muchas novelas suyas y también en el andar quizás cotidiano? Es Homero, ¿no? Sí. Bueno,
Tiene mucho que ver con lo que estoy diciendo, ¿no? ¿Por qué se recuerda todavía, a partir de que la primera vez que los atisbos de la escritura de la obra de Homero, creo que datan en realidad del siglo IV antes de Cristo. A partir de ahí, la transmisión ha sido oral. Después viene una elaboración de los poemas homéricos. La Odisea es una gran metáfora, ¿no? La metáfora por antonomasia, la metáfora de la vida es el viaje, que es la Odisea, ¿no? Que está relacionado un poco con lo que acabas de leer, así que la vida de un hombre es un largo rodeo a su casa. Ítaca, en definitiva, es la imagen de la casa de todo. La meta de todo es Ítaca, que es el punto de llegada de nuestros sueños y el punto de llegada de nuestra vida, cuando nuestra vida va llegando a su fin. Es también el sentido que tiene el mar, sobre todo en la poesía, de Jorge Manrique hasta Machado, ¿no? Es decir, la meta de la casa es la imagen primordial que tiene el hombre y lo último que verán sus ojos en el momento en que realmente vaya a morir. Ahora, el viaje está tan, digamos, asentado en sus libros y sin embargo usted vive en el lugar en donde nació, es decir, es el antiviaje, es querer no salir o salir a través de las palabras. Claro, en realidad no todo viaje es movimiento y no todo viaje significa hacer las maletas, tomar un barco o tomar un avión y irse a alguna parte. Uno puede viajar en su propia casa. Bueno, desde ya Pascal decía que el hombre más dichoso es aquel que no sale de su habitación. Es decir, viajar en realidad no es desplazarse. El viaje verdadero es búsqueda de una forma más digna y más profunda de vida. Pero no significa desplazarse de un lugar a otro, de un continente a otro. No significa movimiento. Significa, en el fondo, una gran reflexión, como son los sueños. Es en realidad, en el fondo, para mí el sentido que tiene el viaje. Uno puede viajar sin irse a ningún lado. No nos olvidemos lo que respondió Sócrates, creo que a Critón o algún otro de los discípulos, que le dijo: pero maestro, ¿qué hace aquí si ni siquiera hay murallas, ni rejas? Las rejas no se conocían entonces, que le impidan a usted irse. Y él le contesta dos cosas. Primero le explica por qué tiene que morir y eso significa realmente la gran equivocación socrática y de ahí han nacido un montón de cosas malas. El apego a la ley. Dice: voy a morir porque así está dispuesto en la ley. Pero la ley es injusta, no importa. Si la ley es ley, hay que acatarla, sea o no justa. Bueno, sobre ese gigantesco equívoco se crearon cosas realmente espantosas, es decir, y que se siguen repitiendo. Por ejemplo, en un país donde la razón es sustituida por Alá, pues lo que decreta Alá debe tomarse al pie de la letra, y si no es anatema. Y lo otro que dijo Sócrates es: ¿a dónde me iría sin que me lleve conmigo? Es decir, no hay exilio que remedie el remedio que uno mismo debe encontrar en el fondo de su corazón.
cómo funcionan las amistades literarias o no en ese sentido, porque también son formas de completarse cuando uno encuentra amigos en la literatura. Yo sé que en estos momentos está incluso usted escribiendo un libro de memorias literarias donde aparecen algunos de estos encuentros con escritores que probablemente lo ayudaron o le dieron algo para proseguir. Pienso, quizás, supongo que está la figura de Rulfo, sí, entre ellos. Sí, la figura de Rulfo, la figura de Martínez Estrada. ¿Cómo fue su encuentro con Rulfo? ¿Fue allí en México? Sí, fue quizás uno de los primeros encuentros. Sí. Era bastante difícil hablar con Rulfo porque tenía muy poco apego al lenguaje hablado. Era un hombre muy reconcentrado y fundamentalmente un hombre muy tímido. A tal punto que recuerdo una anécdota, había ido a nuestra casa en México y creo que a las 4 o 5, después de comer, bueno, ya se comió tan tarde, que serían las 4 o 5, había que enfilar para el Palacio de Bellas Artes, que tenía que dar una charla. Dar una charla en el Palacio de Bellas Artes de México es como dar una charla en el Teatro Colón. Bueno, y a mí me empezó a llamar la atención que él no estaba inquieto siendo tan tímido. Era todo lo contrario de lo que soy yo, que me pongo muy inquieto y voy 2 horas antes que salga un avión a cualquier parte. Nunca le encontré sentido de esperar en mi casa para ir media hora antes al avión. ¿Por qué no me puedo esperar al pie del avión unas 2 horas haciendo la pierna? Entonces, yo dije, bueno, vamos realmente porque al último fuimos. Y ahí sí tuvimos la prueba, porque no tenía realmente ninguna prisa para llegar, ninguna inquietud para llegar. Él tenía un gran amigo que era en realidad su más entrañable amigo, que era Juan José Arreola. Entonces, nos sentamos en primera fila, los que habíamos ido con él. Él subió por el foyer y apareció él en una mesa como esta, con Arreola al lado. Y él le dijo, bueno, yo en realidad estoy de más aquí, porque quien conoce mi obra y mi vida mucho más que yo es mi cuate Juan José Arreola, él le va a hablar. Entonces en ese momento se levantó y se fue. Menos mal que no hizo lo mismo conmigo. Volviendo a Rulfo y a todo lo que puede figurar en ese libro que se está haciendo, las amistades, más allá de la importancia de la soledad que radica en su vida y en su obra, ¿las amistades literarias lo han llevado a alguna parte? Tengo pocos amigos literatos. Los que tengo son muy buenos y me interesan más por el gran valor moral y humano que tienen, más que su obra, que puede ser magistral o menos magistral, pero me interesan las personas más que la obra escrita de las personas. Por eso que en realidad no tengo muchos amigos literatos. Por otra parte, los escritores siempre tendemos al vedetismo, al egoísmo y a mirarnos el ombligo. Es muy difícil ser de verdad amigo de un escritor. Son contados con la mano. Aparte del Rulfo, un buen amigo fue este escritor peruano que murió en un accidente. Manuel Escorza, y muy poco más. Manuel Estrada, Martínez Estrada, pero como había tanta diferencia de años,
que era más bien una relación paterno-filial que una relación de igual a igual, ¿no? Y además tenía yo una gran curiosidad para que me cuente él su experiencia y sus relaciones con Horacio Quiroga, con quien habían sido realmente entrañables amigos. Era una relación medio asimétrica como la ya tenía con él, porque Quiroga era el hermano mayor para él. Era un hombre aparentemente rudo, brusco, también difícil de poder llegar a un diálogo fácil, pero a poco que uno tenía relación con él, uno descubría toda la ternura que encerraba esa búsqueda, esa cosa rígida. Otro gran amigo literato fue Petit de Murat, que sí realmente era un hombre divertido, lleno de vida, de amor a la vida, de experiencias de vida enormes. Su relación con Buñuel, su relación con el cine. Nos ocurrieron cosas juntos. Por ejemplo, recuerdo una vez que trataba de convencerme que yo haga con él el guión para la película sobre Güemes, que le iba a dirigir y la dirigió Torre Nilsson. Yo le dije, no puedo hacer esto porque no sé escribir un guión. Y me dijo, yo sí sé, y entonces ¿para qué me quieren a mí? No, para charlar y para tener una especie de referencia de autoridad, ¿no? Por ejemplo, un hombre del norte, de pronto alguien se sube al caballo por la derecha, y ¿quién decretó que al caballo hay que montarlo por la izquierda? Bueno, dice, por eso podemos hacer. Le digo, no. Y me dice, no me digas no definitivamente, sino, como estás por ir a Buenos Aires, nos juntamos allá. Y nos juntamos efectivamente, porque además era un hombre muy agradable. Estamos en una especie de bodegón por ahí por la calle Bolívar, comiendo, hablando sobre este tipo de cosas. Y se acerca alguien y dice, se apoya. Yo pensé que era amigo de él, por eso venía este hombre, y él pensó que era amigo mío. Y dice, ¿sabe lo que acaba de pasar? Lo miramos nosotros. Y dice, acaban de secuestrar al general Aramburu. Entonces dice Petit, ¿te das cuenta? Esta ciudad está llena de locos. Mira con la tontería que viene a interrumpir la conversación. Bueno, ya que entramos en una zona más de juego y de intercambio, antes de darles a ustedes también la posibilidad de hacerle algunas preguntas a Héctor Tizón, en este ciclo voy a hacer como cierre siempre una suerte de últimas preguntas muy breves que exigen respuestas quizás inmediatas, a la manera en que lo hacía en otro estilo y de otro tenor, como lo hacía Pivot en Apostrophe, que después las retomó, se retoman en el Actor Studio, pero aquí mi idea es que no sean estancas, sino que surjan de cada uno de los entrevistados, o me surjan de cada uno de los entrevistados. Lo voy a llamar ET, es una pequeña entrevista terrenal. Es un marciano que llega a la Tierra y entonces le pregunta a Héctor Tizón, ¿a dónde debo ir? Búsquese una isla. No dijo Yala. ¿Qué palabra debo saber? La palabra compasión es la más hermosa del idioma español. ¿Me recomienda alguna película? Sí, cualquiera de Orson Welles. ¿Una escena en particular? Sí. No es de Orson Welles, pero la escena final de Casablanca. Tu Dios, no tu Dios.
Si tuviera que memorizar un texto para mi planeta, ¿cuál sería? Cualquiera que no sea el himno nacional. ¿Qué es el amor? El motor de la vida. ¿Qué es la muerte? Es lo indefinible. Nadie tiene la experiencia de la muerte sino a través de terceros que tampoco la cuentan. ¿Qué es la justicia? Es un intento de realmente poner en quicio las cuestiones por las cuales los hombres se pelean, que no suelen ser ni importantes ni trascendentes. ¿Lo más aberrante de este mundo? La crueldad, sobre todo la crueldad gratuita. ¿Lo más bello de este mundo? Yo no diría que hay una cosa que es la más bella, hay varias cosas que son bellas, pero una de esas es realmente el diálogo, cuando el diálogo es enriquecedor, cuando no es a los gritos, sino que es una relación íntima y tierna. Bueno, el marciano dice, es el diálogo que sostuve con usted. Muchísimas gracias, Héctor. Bueno, ahora sí, si quedan algunas preguntas terrestres, si es posible. Sí, puede ser. Ah, hay un micrófono por allá, sí. Si lo nombró, no lo pude retener. El autor de la ópera, el compositor. Virtus Maraño. Bien. Usted habló de lo más importante es cómo se dice a lo que se dice. Y sobre la brevedad, ¿qué opina de lo que se dice? Bien. La vez pasada, un médico que ama mucho las letras estaba escribiendo un libro, lo escribió en definitiva, y me dijo, ¿podría usted sintetizar cuál sería cómo querría que sea su historia clínica? Y entonces le dije, lo bueno, si breve, mejor. Gracias. Hay un micrófono. Sí, maestro. Con respecto al diálogo, comunicación. ¿Cómo eran esos diálogos con su gente amiga que recién acabo de nombrar? Grandes, ¿no? Sí. Ahora, me guío por esto. No veo que haya diálogo entre gente que cultiva una misma disciplina. Médicos, con su gran experiencia, médicos recién recibidos. Los recién recibidos intuyen que el médico, ese mayor, está actualizado porque coincide con la información que ellos tienen, ¿no? Sí. Ahora, volviendo a sus grandes hermanos, ¿no? Nuestros guías, ¿no? Los escritores. ¿Cómo eran esos diálogos y si se parte de una convicción compartida de dominio de mundos sensibles que llenan nuestro nacido, ¿no? Porque es la impresión de que uno, cuando nace, hasta que toma conciencia, por lo menos, uno está vacío y va viviendo y se va llenando de películas, de experiencias, de resultados de malas decisiones, aprendizaje. Entonces, corto, ¿cómo era eso? ¿Cómo eran esos diálogos?
A mí siempre me asombró, y cada vez que lo cuento la gente me mira raro porque pregunta, ¿y este tipo cuántos años tiene entonces? Y yo les contaba que cuando yo era estudiante y vivía aquí, uno de los lugares donde iba era una vieja confitería que se llamaba Politeama, que creo que la echaron abajo ahora, cerca de un teatro. Se llamaba así. Sí. Al lado del teatro. Al lado, sí. Bueno, ahí recuerdo que se juntaban un montón de gente, algunos políticos y actores, artistas de cine. Entre los políticos me acuerdo de don Gabriel del Mazo, que fue uno de los lúmenes, digamos, de la reforma universitaria. Luis de Lepiane, un hombre muy digno, que era hijo del general de Lepiane, un hombre muy leal al presidente Irigoyen, y algunos otros. Y a veces en esos lugares que tenían, que se llamaban familiares, y lo menos que tenían de familiares en las confiterías, separados así, se jugaba al ajedrez. Y a veces yo he jugado con Sebastián Chiola, un actor de cine, con Francisco Petrone. Ahora, quiere decir que había una especie de inconsciente, más bien, relación de gente mayor que no tenía ningún inconveniente de hablar con alguien que no tenía la menor experiencia de vida, que ni siquiera tenía cara de hombre ya hecho, como posiblemente era yo, que tendría 18, 17 años. Había una relación mucho más generosa entre las personas mayores y la que tenemos hoy por hoy con los jóvenes. Claro que el diálogo era mucho más fácil porque las referencias eran distintas. Podíamos coincidir, por ejemplo, en que nos gustaba Wagner, pero yo no puedo coincidir ni siquiera con mi nieto, que es músico, porque a mí no me gusta el rock. Me parece realmente un caos de ruidos. Es decir, no hay muchos puntos en común de una generación ya provecta como la mía con la de que había dejado apenas de ser un niño, como era yo en aquellos años. De manera que era una relación mucho más profunda, más rica entre una persona que recién comenzaba y otra. Recuerdo entre esa gente, por ejemplo, que con asombro podría decir que era como aquello que dijo Groucho Marx, pero qué clase de hombre célebre es este que le da aporte a alguien como yo, ¿no? Como fue el poeta Carlos Mastronada, que dejaba su trabajo para ir a conversar con uno en un cafetín hasta altas horas de la noche. Como decía el poeta Silvester, que lo veo aquí afortunadamente, con una reflexión que es cierto, es que esa gente era muy bien pagada, porque con ese cargo le bastaba, y después, una vez que colgaba en el gancho su colaboración, se tomaba todo el tiempo que se le daba la gana, porque no tenían necesidad de dos empleos. La vida era distinta, entonces la relación entre la gente también era distinta. Sí, sin embargo, yo creo que tengo la voz fuerte como para que se me pueda escuchar, ¿no? Sí. Pero hay gente allá. Hay público de ese lado. Me llegó mucho la angustia a que usted hace referencia, probablemente en la infancia y seguidamente en los primeros años de su adolescencia, que era, no tenía con quién comunicarse, la vastedad del ambiente, la naturaleza tan imponente frente a uno que se está formando, que descubre, que se frustra. ¿Cómo fue? ¿Tenía usted conciencia de su angustia en ese momento o hoy en retrospectiva la siente como que vivió la angustia?
Posiblemente sí tenía conciencia. Para mí el fin de la edad feliz fue cuando tuve que salir de Yala porque la escuela se derrumbó y me mandaron a estudiar a otra parte. ¿Sí? El mundo al que yo advenía era un mundo sin atributos, ¿no? Sin colores, sin matices. Realmente eso me hizo mucho mal, ¿no? Cuando uno está dificultado de comunicarse con los demás, la reacción es que se encierra en sí mismo y en sí mismo se hace poco comunicativo, porque por lo general uno empieza una conversación cuando tiene cierta certeza de que el otro la va a entender, que tienen claves comunes, inclusive que manejan los silencios con sobreentendidos. Pero cuando uno no tiene esa certeza, por lo general no siente la gana de conversar con nadie, ni tener ninguna relación con nadie. Sí. Ahí también se puede. Le quería pedir si podría ampliar un poquito cómo fue su relación con Manuel Scorza. Y además quería preguntarle si conoció a Ciro Alegría o a José María Argueda, digamos, hitos de la literatura peruana de los años 60. Sí. Lamentablemente no, ni a Ciro Alegría ni a José María Argueda lo conocí personalmente. José María Argueda se debe haber suicidado cuando yo estaba todavía viviendo fuera del país. Y Ciro Alegría, muchísimo, nos separan quizás 2 generaciones con Ciro Alegría. Con Manuel Scorza no, porque lo encontré en México. Él vivía en París en ese tiempo. Lo encontré en México y el primer acercamiento fue un equívoco, porque me dijo: yo te conozco pero de hace mucho tiempo. La verdad es que me quedé enmudecido porque yo no me acordaba de él. Me dije: me parece que no. Y me dijo: yo era corrector de prueba de la editorial Losada, cuando llevaste un libro que fue una novela grande que yo tenía y él me dijo que se la pretendía hacer en 2 volúmenes. Y vos dijiste: de ninguna manera. Esta novela, que no la veo aquí, sí la veo aquí, se llama Sota de Bastos, Caballo de Espada. Bueno, realmente hasta ahora me parece una cosa muy misteriosa, porque no tuve ninguna relación con él. Después de eso, recuerdo que para seguir conversando lo habíamos invitado a que fuera por casa. En ese tiempo alquilamos una casa en Cercedilla, que era muy cerca de Madrid, y toda la parte, digamos, de la recepción, de ese asado imposible, hipotético que uno comía en España, lo organizaba Lautaro Murúa, mejor dicho, su mujer de entonces. Y promediaba la mañana y llamó. Yo fui a llamarla por teléfono y dijo: no viene nadie, aquí. Y me dice: no, es que no te has enterado, ¿no? Manuel se tiró por la ventana. Caramba, le digo: pero ¿qué pasó? Claro, no pudo haber pasado mucho porque era el primer piso. Dice: no, cayó sobre la marquesina y no, está golpeado. Bueno, empezó con una cosa tan misteriosa y terminó con otra. En el medio sí conversamos muchas cosas, ¿no? Estaba muy preocupado porque se lo mencionaba como un probable candidato al premio Nobel. Y nada más. Grabamos una conversación, esto yo lo cuento en alguna parte. Grabamos una conversación y después alguno de mis hijos grabó algo encima y quedó solamente un pedazo de la conversación.
conversación de Manuel Scorza. Es decir, fue una cosa muy accidentada la relación nuestra, muy breve y muy accidentada, con un origen misterioso, porque yo hasta ahora no recordaba haberlo visto entonces, pero inclusive mencionó gente, por ejemplo, con circunstancias que yo sí conocía, con hechos, por ejemplo, relacionados con David Viñas, que sí recuerdo, pero no me acuerdo lo de él. Le pregunté por qué diablo se llamaba Scorza con S, porque en el norte de Argentina o en el Perú ese tipo de apellido no existe. Y me dijo, no, que tomaron mal el apellido de mi padre, que era no con S líquida, sino con E. Bueno, en realidad fue una relación un poco extraña. Inclusive como fue su muerte, ¿no? Tremenda. Sí, aunque sea sin micrófono. Yo no es para hacerle preguntas, maestro, es para contarle algo. Yo leí el libro, leí fue un casamiento hace unos años, me interesó mucho. Cuando hicieron la ópera, enseguida fui, saqué una entrada a Colón, fui a verla, inclusive me llamó la atención que había gente que decía que no, pero vamos a tipo de obra. Me conmovió de tal forma que yo creo que todo el tiempo que la estuve viendo tenía oprimido el pecho, porque me conmovió realmente. Entonces dije, yo tengo que ir a casamiento. Y este enero, el 18 de enero, me fui a Jujuy, ya habíamos ido hace muchos años, ahora ya perdí a mi esposo, me fui sola, me fui a Jujuy, en el hotel, y dije, voy a ir a casamiento. Acá había dicho a mis amigas, mi familia, mis hijas, y que quiero ir a casamiento. Fui a casamiento, primero fui a Yala, fui paseando, fui a visitar al pintor Víctor Montoya, que es de cerca, seguro, pero no iba a ir a buscar a usted porque era un domingo a la mañana. Y después me tomé ese colectivo del Plaqueño, me fui a Abrapampa y me tomé ese precioso colectivo que hay en Abrapampa para llegar a Casabindo. Sí. 60 kilómetros. Pero cuando llegué, de veras me conmoví, ahí tuve la visión exacta de lo que es la obra, del lugar, saqué fotos con los chicos, estuve en la iglesia, estuve adentro, me abrieron la iglesia. Yo creo que fue un premio para mí de la vida poder haber ido con una lluvia torrencial, pero venía con la satisfacción. Cuando llegué al hotel me decían, estaba en el Hotel Augusto, me decían, creíamos, dice, llegamos a llamar a sus hijas a Buenos Aires porque creíamos que usted no volvía. Pero me fascinó. La verdad que eso es lo que le quería contar. Preguntas, la escucho, lo que pasa, hace poco, a mí y a mi mujer nos contó un amigo que vinieron de Lufthansa para hacer una separata para promover zonas de la Argentina y habían ido hasta Casabindo. Entonces le preguntaron a él, ¿pero Tizón vive todavía en Casabindo? Son las cuestiones que se van haciendo medio legendarias. Inclusive me contó el gobernador que en un viaje que hizo Kirchner hacia el norte, tiene que pasar por Yala y el letrero que pone Yala. Pero ¿y dónde escribe este tipo si aquí no hay casas? Tiene su propia casa. Bueno, me parece que con esta anécdota es lindo concluir este encuentro. Y aquí para los demás, el propio Tizón hizo el diseño del itinerario para llegar a Casabindo. Es suyo, ¿no? Sí, sí. El mapa. Un escritor no solo escribe, sino también da coordenadas. Muchas gracias. Y por supuesto los invito, este ciclo va a continuar, es quincenal, el jueves 30 estará aquí con nosotros Griselda Gambaro.